Buenos días, gracias infinitas a la audiencia de Superando Nuestros Límites que una vez más comparte este espacio de Cristal AM 610 en el nombre del Cristo, en su gracia infinita y resplandor, que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, en vuestros hogares, para que así sea plena la prosperidad de nuestra vida. En esta mañana compartiremos con ustedes el conocimiento crístico que nos une, que nos comulga en espíritu, de sabiduría, de quietud, formulándolo en su manera un poco más profunda, dándole un alcance mayor para que podamos, cada uno de nosotros, si lo hemos comprendido, entendido, llevarlo a nuestra vida práctica al vivir, y solo así podremos ser enhorabuena, ya seamos evangélicos, seríamos evangelistas, ya seamos católicos, ya seamos gnósticos, ya seamos budistas, ya seamos sufistas. Es decir, cumplir con ese mandato maravilloso de hacer carne y sangre la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es una, es única, y es la cristificación. No hay otra. ¿Por qué? Porque esa enseñanza es el núcleo, es el término común, es el centro, es, dijéramos, la morada donde gravita toda la sabiduría, toda la ciencia, todos los misterios en el Cristo. Porque el Cristo es precisamente la gnosis del universo. Esto significa que el misterio magnum del universo es el Cristo. Pero develando el Cristo ya como fuego vivificante y vivificador, como hijo en la naturaleza, porque Dios no puede alejarse de la naturaleza. Si nos salimos del aspecto teológico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos deben tener una expresión en la creación, es decir, deben ser manifiestos, aunque sea en forma invisible, pero latente y potencial, en la naturaleza, y nosotros no lo percibimos. Pero si Dios está en todas las cosas, y ese axioma es preciso, Él está aquí ahora, doquiera que sea, en cualquier nivel de ser, en cualquier dimensión de la naturaleza y del cosmos, pero nosotros no lo percibimos. Pero sin embargo es y está. ¿En qué consiste la enseñanza? En desarrollar la potencialidad dentro de Dios en nosotros, es decir, desarrollar esas tres expresiones de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Madre, para que nos faculte, para que nos dé la cognición de acceder a lo que Él quiere enseñarnos, porque en sí el propósito de la vida manifiesta en su creación es aprehender, saber y ser. Cuando se desarrolla el ser más que el saber, es un despropósito, pero también es un despropósito desarrollar más el saber que el ser. Esto es importante porque todo exceso, todo desequilibrio, toda desproporción nos lleva a nosotros al error, a la desarmonía y, dijéramos, a la confusión y al caos. Por eso es que estamos como estamos.
Se tiene mucha información al nivel intelectual, pero no se tiene vivencia experimental de lo real. Por eso soñamos, por eso somos víctimas de sí mismos y de las circunstancias. Ciertamente esto ha de cambiar, porque esta civilización perversa, como lo definió Jesús el Cristo en el Evangelio, generación de víboras, hipócritas y fariseos, eso fue lo que dijo de nosotros, el Señor de toda perfección, el amor hecho carne, que nos perdonó y que dio la vida por nosotros, y que es el núcleo de toda enseñanza, de toda adoración, de todo culto, de todo génesis religioso, de toda cultura en el sentido, dijéramos, geográfico, topográfico o racial, siendo él el núcleo, nos calificó en ese término en cierto instante. Repito, generación de víbora, hipócrita, fariseo, que pedís una señal, pero no os será dada, sino solamente la de Jonás, la de los 3 días. Es decir, la sabiduría consiste en edificar. Por eso se fundamenta en el saber, es decir, en el conocer, es decir, en aprender la sabiduría. La sabiduría no es la inteligencia, no es el entendimiento, no es el espíritu que escudriña, no. La sabiduría la explicó Salomón y la han explicado todos los profetas que han sido y serán, pero básicamente el que más se pronunció con respecto a ella fue Salomón, y sin embargo nosotros no entendemos la sabiduría salomónica develada por Dios a él. En todo caso, la sabiduría consiste en edificar, pero para edificar hay que obrar, y para obrar hay que saber, y para saber hay que ser, y para ser hay que, dijéramos, morir y sacrificarse. En este punto muchos no estarán de acuerdo. Sin embargo, el punto es psicoanalítico, porque si no muere el grano, la semilla, el germen, no nace la planta. Si no muere la noche, no nace el día. Si no muere la tundra, el glaciar, el invierno, la nieve, no nace, no florece la primavera. Entonces, es inequívoco que todo tiene un balance, un ritmo, una periodicidad en el universo, porque la vida en sí es movimiento dinámico, y todo dinamismo tiene un mecanismo y tiene un principio inteligente que rige ese mecanismo. El mundo físico es mecánico, pero está regido por principios inteligentes que pertenecen al universo multidimensional, y esas inteligencias directrices son divinidades llamadas Elohim, que son dioses y diosas, y que se llaman ángeles, arcángeles, potestades, que se llaman Deva, Mahadeva, Gurudeva, o que se llaman titanes, etcétera, o Kavires. Ellos tienen muchos nombres en todas las culturas que han vivido sobre la faz de la tierra y que tienen debidamente registro en todas las teogonías, en todas las teologías, en todo culto, en toda leyenda, en todo mito, en toda pieza arqueológica, en todo monumento erguido a través del arte regio. Sin embargo, todos llevan a un mismo punto unitario, donde convergen todas las inquietudes y todo arte y toda filosofía y toda religión y todo hermetismo, hasta donde se conjugan todo en un núcleo, repito, y ese núcleo es el amor, y ese amor nos enlaza profundamente en su esencia con el Cristo. Claro, pero no el Cristo personal,
ese Cristo que en confusión tenemos en nuestra mente, porque, repito, el Cristo, Yeshua Bandirá, nuestro Salvador, es distinto, porque Él es el Salvador. Él encarnó el Cristo cósmico, pero al encarnarlo fue el que lo logró más perfectamente. Por eso es el Salvador del mundo, por eso no hay uno como Él, por eso Él es Rey de Reyes, nombre sobre todo nombre, primogénito de los muertos, etc. Pero cuando Él encarna el Cristo, es porque el Cristo ya es sin Él, es decir, el Cristo libre, el Cristo cósmico, el Cristo que da origen a los Cristos, porque no puede surgir nada de la nada. Un Cristo surge por una fuente, por una matriz. Entonces, en todo caso, como estos pertenecen a misterios muy profundos, necesitamos mucho tiempo para explicar esto, porque así se explica y no se entiende casi, porque aparte que tenemos la conciencia dormida y una mente acondicionada por el fanatismo, por el dogma, por los celos, etc., nosotros no entendemos, porque tenemos ojos y no vemos y tenemos oído y no escuchamos. Pero en todo caso, en nombre de la verdad, el asunto es así. Entonces, la síntesis de todo ese caudal de conocimiento, de toda esa data milenaria de conocimiento interno, dijéramos así, o espiritual, o esotérico, como también se le llama, pertenece a los misterios antiguos. Estoy hablando en términos exactos, no en la interpretación que le da el vulgo o las masas humanas, no. Cuando digo esotérico, estoy hablando de misterios crísticos, divinos, que no están a nuestro alcance y se llaman así, porque el esoterismo es la enseñanza interna, es la ciencia pura develada a una élite que logró la cristificación. Entonces el esoterismo tiene muchos niveles, desde el principiante, el adecto, hasta el adectus perfecto y el adectus exento, que es el ungido, pero que es el Cristo ya que pasó por los procesos de resurrección. Pero el mesotérico es el intermedio entre el público, que es exotérico, y el interno, que es esotérico. Pero también tenemos el exotérico, que es el público. Entonces, así también el cristianismo, él tiene estos tres vestiduras. El cristianismo existía antes de Jesús. Por eso el Cristo es libre y es cósmico. Y se encarnó en el Cristo Salvador, que es el que adoramos, al que le rendimos culto y del cual damos testimonio. Pero Él nos trajo una enseñanza, y esa enseñanza fue encarnar al Cristo, obedeciendo al Padre. Entonces la obediencia es la primera enseñanza. Pero hay algo interesante, que ese Cristo, como tiene como fundamento doctrinario, dijéramos así, a nivel de data, como base de datos, el cristianismo, ese cristianismo no solamente pertenece a las castas, dijéramos, sacerdotales de aquellos tiempos, porque el verdadero cristianismo estaba perdido. Entonces, el cristianismo tiene tres vestiduras o tres manifestaciones al mundo. Una pública o exotérica, que son la diversidad de ramas que conocemos, donde va Villegas y todo el que llega, donde va Raimundo y todo el mundo, y donde se conglomera en forma, dijéramos, indeterminada grandes cantidades de personas. Pero también existe el cristianismo de otro nivel, es decir, de aquellos que han pasado mucho más allá de la creencia, del dogma, de la información, y han experimentado las claves que Él entrega, que son: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, y comienzan a despertar en los mundos internos de conciencia cósmica, donde reciben directamente de la jerarquía divina la enseñanza crística. Entonces, este nivel, que es de aprendiz o de aspirante a la luz o aspirante al adecto,
pertenece al mesotérico. Y en este caso vemos entonces ciertas órdenes que cumplen con este nivel de manifestación del cristianismo. Pero hasta ahora faltaba lo que se conoce la expresión esotérica del cristianismo, que no se había develado, que es lo que estamos haciendo nosotros a través de estas difusiones. Es decir, si hablamos en el lenguaje oriental, tenemos que toda manifestación cultural o sabiduría llevada al mundo con un propósito de edificar la liberación y la aspiración de los seres a la luz, encontramos tres niveles. El primer nivel, que es ellos lo llaman el pequeño vehículo o Hinayana, el gran vehículo que se conoce como Mahayana, y el vehículo tántrico superlativo trascendente que se conoce como el esotérico o Vajrayana. Ese Vajrayana es la parte oculta del cristianismo en nuestro lenguaje, y eso lo conoce poca gente. Es decir, el que conoce el equivalente de niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, pero cuando digo lo conoce, estoy manifestando que lo experimenta. Y entonces ya iniciado que experimenta en los misterios de Melquisedec, esta enseñanza realmente es cristiano, porque está en probación del camino cristiano.